en contacto con ustedes hasta el final del cursado y contribuir en todo lo posible en la formación de ustedes. En estas dos clases que esta semana vamos a compartir es una introducción al estudio de cómo se relaciona la salud y el trabajo, y voy a tratar de exponer de la manera más clara posible aspectos teóricos que son fundamentales para entender esta relación compleja que es de qué manera se relacionan y se expresan dos procesos de alta complejidad, como es el proceso de producción y el proceso salud, enfermedad, atención. Todo el programa de nuestra carrera está edificado sobre el paradigma de la complejidad, el cual intenta superar las relaciones lineales entre fenómenos terminales como es el trabajar, el enfermarse o estar sano. Quiero empezar con una definición que quizás también la haya utilizado porque no pude estar presente en las clases de la doctora Hielo, una definición que desde el comienzo de nuestra carrera he tratado de ir mejorando y de formulando de qué es lo que se denomina la medicina del trabajo y que para mí es salud de los trabajadores. No son dos términos que se puedan decir que son sinónimos, pero a los fines prácticos y de que comenzamos a entendernos, yo considero que la medicina del trabajo, que se ocupa de la salud de los trabajadores, es una síntesis y entrecruzamiento de lo que se denomina la clínica ampliada con la epidemiología y un componente central de la praxis en la salud colectiva. Es una disciplina de las ciencias de la salud que se encuentra entre la intersección de la clínica con la epidemiología y las ciencias sociales aplicadas a la salud. Porque tanto lo que tiene que ver con las ciencias que se dedican a la salud, como las ciencias que se dedican a estudiar la problemática del trabajo, son ciencias eminentemente sociales, con cada una un objeto de estudio, si ustedes quieren, diferente, pero que tienen un entrecruzamiento en esta cuestión de ser dos fenómenos complejos. La medicina del trabajo está atravesada por las ciencias del diseño, la ingeniería, las ciencias sociales, la economía, la política, el derecho, la antropología y la historia. Y por eso, a lo largo de estos 2 años, nosotros vamos a mirar el mismo objeto de estudio, que es la salud de los trabajadores, desde las distintas perspectivas que estas ciencias que atraviesan a la medicina del trabajo la van configurando y nos permiten entender, y si nos permiten entender, nos permiten actuar sobre los elementos que intervienen en el proceso salud-enfermedad de los trabajadores y que hace
que nosotros trabajemos en función de que el trabajo sea un dador de salud y no un productor de enfermedad. Decimos que es un componente central en la praxis de la salud colectiva, porque además de atender lo que sucede con cada uno de los trabajadores, ya sea en el consultorio de salud laboral de una empresa, de un establecimiento, ya sea en el consultorio de atención primaria de la salud, de una obra social, en el consultorio de una RT, o en la instancia, ya sea de una comisión médica o una instancia que les toque actuar como peritos en una instancia judicial, este entrecruzamiento entre la clínica ampliada y la epidemiología es lo que a ustedes les va a poder llevar a comprender un tema central que es la causalidad del padecimiento que tiene el trabajador y de dónde devienen y cómo se fue gestando ese proceso. Pero fundamentalmente dice que es central en la praxis de la salud colectiva, porque en los aspectos que tienen que ver con la prevención, que es el objeto principal de nuestra especialidad, prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades denominadas laborales y hacer que los trabajadores transiten saludablemente su vida laboral hasta que lleguen a la jubilación y puedan disfrutar de una vida plena. El objeto de estudio son los trabajadores en sus centros laborales y por lo tanto las herramientas ya no son exclusivamente de la clínica, sino que tienen que ver con lo que sucede en un grupo determinado de población, en este caso trabajadores, y por lo tanto es un problema colectivo y no individual, y al ser colectivo es social. He tomado a lo largo del tiempo, hemos usado distintas definiciones de qué es salud, y a mí me parece que esta definición del gran sanitarista argentino Florial Ferrara, del año 1975, publicada en la revista de Salud Pública de La Plata, expresa y nos permite ir avanzando en el entendimiento de la relación del proceso de trabajo con el proceso salud-enfermedad. ¿Qué dice Florial Ferrara? La salud se expresa correctamente cuando el hombre vive comprometido y luchando frente a los conflictos que la interacción con su mundo físico, mental y social le imponen, y cuando en esta lucha logra resolver tales conflictos, aunque para ello deba respetar la situación física, mental o social en la que vive, o modificarla de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones, de tal forma que la salud corresponde al estado de optimismo, vitalidad, que surge de la actuación del hombre frente a sus conflictos y a la solución de los mismos. Efectivamente, puede resultar un quilombo la definición, porque supera ampliamente esa definición tautológica antigua de la OMS, que la salud no es ausencia de enfermedad, sino que es el completo estado de bienestar físico, psicológico y mental, cosa que es una quimera inalcanzable porque ese estado de bienestar completo físico, psicológico y mental nunca lo obtenemos. ¿Qué es lo que aporta esta definición?
que la salud-enfermedad, el hombre vive inmerso en un conflicto y que la capacidad de estar sano, precisamente, es poder actuar en el conflicto en función de resolverlos de forma tal de tener un estado de optimismo y vitalidad en esa acción, de superar los conflictos y solucionar los mismos. Por lo tanto, y esto nos lleva también a otra definición similar que Vicente Gali, director nacional de salud mental en 1983, cuando habla de qué es la salud mental, dice algo parecido. Es el estado de relativo equilibrio e integración de los elementos conflictivos constitutivos del sujeto, de la cultura y de los grupos. Equilibrio previsible e imprevisible. Por ejemplo, este conflicto imprevisible que nos ha atravesado en el día de hoy, de que nos acostamos con un dólar a 500 pesos y nos levantamos con un dólar a 450 en menos de 24 horas, que nos genera un conflicto en absolutamente todas nuestras vidas, desde los alimentos que tenemos que ir a comprar hasta cuál es el valor del salario del día de ayer al día de hoy. ¿Se entiende claro los conflictos previsibles e imprevisibles que nos pueden suceder y donde actúa nuestra salud y nuestra salud mental en este caso para poder mantenernos sanos? Equilibrios e integración progredientes con crisis previsibles e impredecibles, registrables objetiva y subjetivamente, en el que las personas y los grupos participan activamente en sus propios cambios y en lo de su entorno social. Por lo tanto, nosotros tenemos que incorporar a esta idea de proceso, de que nada es inmutable, sino que todo está en constante transformación, y esa transformación depende de la acción de los grupos colectivos, de las acciones sociales y en el grupo en el cual uno pertenece. El trabajo estructura la vida cotidiana de las personas, le otorga relaciones de sentido trascendentes, amplía los intereses y las relaciones personales, vincula al sujeto con la sociedad en propuestas comunes, configura su self psicosocial, promueve la autoestima, así como el sentido de ubicación y pertenencia social. La energía para su realización, además de la que se obtiene de una buena alimentación, descanso, en buena medida es ser extraída de la pulsión libidinal, es decir, del deseo que tienen las personas, para poder llevar adelante su proyecto vital, individual, familiar y colectivo. Es decir, que también la salud y la enfermedad están en función de la posibilidad que tenemos como individuos y que tienen los grupos, en nuestro caso de trabajadores, de poder llevar y realizar su proyecto de vida familiar y social y por ende transitar una vida sana. Por otro lado, la enfermedad siempre está del lado del sufrimiento. Ya van a ver también de que hay una categoría que se denomina la normalidad sufriente y de qué manera esa normalidad sufriente es un mecanismo defensivo para poder transitar en esta vida conflictiva que es la vida social sin volvernos locos y sin estar en el polo extremo de la enfermedad. El proceso de producción y el proceso de salud-enfermedad no implican interacciones sociales de reciprocidad neutras y simétricas. Esto quiere decir que nosotros estamos en una sociedad
en la cual el conflicto es entre el capital y el trabajo, y que estas relaciones no son de igualdad, sino que son relaciones desiguales en función de quiénes son los dueños de los medios de producción, de quiénes son los dueños del capital y del capital financiero en esta nueva etapa que transita el modo de producción capitalista, y quiénes son los que venden su fuerza de trabajo para poder obtener los recursos para vivir. Entonces, no son relaciones neutras ni simétricas, y están siempre en conflicto para ver quién obtiene mayores beneficios en esa relación y en ese proceso de producción. Ponen en esencia las contradicciones, conflictos, negociaciones generadas en la lucha, implícita o no, entre los diferentes intereses, significaciones, legitimaciones de la base material de la sociedad. Y yo creo que esto no tenemos que perderlo nunca de perspectiva, en qué sociedad, en qué contexto y en qué momento histórico estamos transitando y estudiando nuestro objeto de estudio, que es la salud de los trabajadores. No es lo mismo lo que sucedió a comienzos del siglo y cómo se trabajaba a comienzos del siglo XX, no es ya lo vamos a ver con calma y más ejemplificado, y no es lo mismo, ya habiendo transcurrido casi la cuarta parte del siglo XXI, las características del modo de producción capitalista y la estructura que tiene la sociedad y el lugar que ocupa cada uno de nosotros. Por un lado, nosotros, profesionales de la salud, médicos, psicólogos, enfermeros, todos los que se dedican a la salud, y los trabajadores de cualquier otra rama de la producción. Tenemos características distintas en nuestros procesos de trabajo, nos implicamos de una manera distinta y sufrimos un desgaste en el proceso de trabajo de manera diferente de acuerdo a qué grupo de trabajador pertenecemos, y reproducimos lo que nos desgastamos en el trabajo también de manera distinta de acuerdo al lugar que ocupamos en la sociedad. Es así como la medicina del trabajo funde sus raíces profundas en la base misma de la formación económico-social en la que está inserta. Y desde la misma, desde la base económico-social en la que está inserta, de las relaciones de producción dominante, la medicina del trabajo queda sometida, subsumida e implicada en el devenir de la correlación de fuerza entre el capital y el trabajo en cada momento histórico concreto. Por eso no es lo mismo analizar qué ocurre con la salud de los trabajadores en un estado de bienestar que garantice los derechos amplios de la población, que en un estado cuyo modelo económico-social es el modelo neoliberal, el modelo que privatiza la ganancia y el crecimiento del capital sobre los intereses colectivos de la sociedad. Y la medicina del trabajo no puede sustraerse de esa formación. No existe ni homogeneidad ni neutralidad en el proceso de enseñanza, aprendizaje y práctica profesional de la medicina del trabajo. Lo que nosotros acá vamos a enseñar en este posgrado, no se inquieten, no se asusten, no se espanten, porque van a recibir el conjunto y con mucha amplitud el conjunto de herramientas técnicas y prácticas legales que a ustedes
le va a permitir trabajar como especialistas en cualquier lugar, de donde consigan o quieran o estén trabajando en este momento. Se lo dice alguien que desde este paradigma ha transitado todos los lugares posibles de trabajo de la medicina laboral. He sido gerente de prevención de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. He trabajado como médico laboral en mi consultorio, he ejercido la docencia y he dirigido un servicio de salud laboral de la Universidad Nacional de Rosario, donde he tenido a mi cargo a más de 120.000 trabajadores de la provincia de Santa Fe, intentando aplicar siempre este paradigma al servicio de la salud de los trabajadores, revirtiendo el clásico concepto de la medicina del trabajo es control de ausentismo y evaluación del daño corporal, ni siquiera integral. El daño corporal lo hemos suplantado por programas de asistencia, el control de ausentismo, por programas de asistencia a los trabajadores ausentes por enfermedad, y en este momento la Superintendencia de Riesgo del Trabajo está celebrando los 10 años de la resolución 770 del 2013, que lleva mi firma, que son los programas nacionales de prevención por rama de actividad. Hemos confeccionado programas nacionales de salud y trabajo para los docentes y para una estrategia argentina de salud de los trabajadores, lo mismo que para una estrategia provincial, y muchas veces, le quiero decir, sin éxito, y otras con grandes satisfacciones. Pero en ese conflicto todavía nos mantenemos, creo que relativamente sanos y siguiendo con ganas de enseñar. Por lo tanto, no existe una homogeneidad ni neutralidad, quiero decírselo de entrada, o sea, esa no neutralidad es estar posicionado en la defensa de la salud de los trabajadores. Se hace necesario señalar que en la polaridad de la contradicción capital-trabajo se encuentra en relación conflictiva la medicina del trabajo denominada tradicional o salud ocupacional y las concepciones renovadoras, transformadoras, abordadas desde la medicina social, la salud colectiva o la epidemiología crítica. Podemos ubicar el nacimiento de la medicina del trabajo en la Argentina, o sea, la medicina del trabajo, ustedes saben, creo que algo de eso habló Silvia Hielo en algunas de las diapositivas. La medicina del trabajo como tal surge en 1700 con Bernardo Ramazzini, con su obra clásica, donde hace una descripción detallada de alrededor de 147 patologías vinculadas con el trabajo. Se considera el primer manual de medicina del trabajo y quien planteó por primera vez la necesidad de, cuando un médico se acerca a la cabecera de la cama de un enfermo, es necesario preguntarle de qué trabaja para poder entender de qué es enfermo. Pasaron muchos siglos y agua bajo el puente, pero quiero señalarles una cuestión que tiene que ver con la necesidad de todo acontecimiento contextualizarlo.
Bernardo Ramazzini, en el año 1700-1701, cuando publica esa obra, lo hace justamente en el inicio y ya está consolidada la revolución industrial que da origen, si ustedes lo quieren situar, en un acontecimiento histórico, 68 años después, con la Revolución Francesa, consideramos que entramos a la modernidad y comienza el sistema capitalista consolidado. Es decir, antes hay escritos sobre algunas enfermedades, pero no había surgido la medicina del trabajo. Y en este primer Congreso de Medicina del Trabajo en la Argentina del año 1948, coincide justamente con al año siguiente, la Constitución de 1949, que consagra la mayor cantidad de derechos que tuvieron los trabajadores y el comienzo de lo que se conoce el estado de bienestar en la Argentina durante la primera presidencia del general Perón. ¿Qué decía el padre de la salud pública argentina, Ramón Carrillo, en ese congreso? Decía, el esfuerzo por industrializar el país debe estar bien encaminado desde el punto de vista sanitario, porque podría ocurrir que industrializáramos nuestro país a expensa de la armonía humana y de la salud de nuestros trabajadores. La industrialización de un país condiciona una serie de transformaciones que van más allá de los simples cambios del orden económico. La industrialización incide sobre la salud colectiva e individual de millones de hombres y mujeres por la naturaleza misma del trabajo. Gravita sobre la formación espiritual de su pueblo, sobre sus costumbres y su actividad social, sobre las normas de convivencia y el régimen de la vida familiar. Ustedes ya tienen acá en esta definición de Carrillo, además de la vigencia que tienen, un conjunto de variables que uno no puede dejar de tener en cuenta a la hora de evaluar qué es y qué no es una enfermedad del trabajo. ¿Qué es lo que está influyendo sobre la salud de los trabajadores y qué es lo principal y lo secundario? Es decir, una visión integral de la salud. Y esta es otra cuestión también vigente al día de hoy que estaba planteada por Carrillo en el año 1948. El país vive y discute febrilmente desde años contrato de trabajo. Hoy sería reforma laboral, reforma previsional, flexibilización, precarización. Hay constantes reuniones de patronos y obreros, es decir, hay constantes reuniones paritarias. Se discute en todos los tonos, se discute y polemiza horarios, salarios, compensaciones, pero desgraciadamente se olvida la salud. Y este es un tema que hoy también está vigente, prácticamente siempre se posterga en las discusiones colectivas, en los convenios colectivos, la cuestión de la salud. Y cuando se lo plantea siempre como una cuestión de carácter menor. Decía Carrillo también otro tema que es central de nuestra práctica en el día de hoy. O sea, se trata nada menos que de organizar el reconocimiento periódico. En ese momento era 3 millones de obreros y empleados. Hoy el sistema de riesgo del trabajo cubre a 10 millones de trabajadores y tenemos a un 40% de la población económica, un 30% de la población económicamente activa que no está cubierta por el régimen del sistema de riesgo del trabajo, sino que trabaja como cuenta propista o bien está desocupada. Pero en ese momento eran 3 millones y hoy por lo menos obligatoriamente
es necesario realizarle los exámenes médicos de salud periódicos a 10 millones de trabajadores, y ahora, si se concreta la última resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, deberán incorporarse, además de los trabajadores, o sea, ya están incorporados, ustedes saben, los trabajadores de domicilios particulares, y hay que incorporar al sistema de riesgo del trabajo a los trabajadores que trabajan en cooperativas. Es decir, muchos de ellos están como monotributistas. Acaba de salir una resolución este mes de abril, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que incorpora a los trabajadores cooperativizados, que suman a cerca de 500.000 trabajadores. Y también decía lo siguiente, Carrillo, ya en 1948, además del reconocimiento periódico de los que están en aparente estado de salud y de radiar a los portadores de síndromes mínimos, de síntomas inaparentes que nos ponen en camino de descubrir enfermedades larvadas que llevan inexorablemente a la invalidez. Y yo les digo, acá está el núcleo central de lo que tiene que hacer la medicina del trabajo y un médico del trabajo. Estar atento a los síndromes mínimos, a las molestias, a los cambios en los estados de ánimo de los trabajadores, a todos los que son manifestaciones tempranas, que es lo que permite descubrir a tiempo y evitar las enfermedades que llevan inexorablemente a la invalidez. Me pueden interrumpir y cuestionar cuando quieran, no hay absolutamente ningún problema. Me interrumpen, abren su micrófono y discutimos. Está en el centro de la discusión. Digo esto porque cuando fui gerente de prevención de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, me encontré con una desagradable sorpresa. Y la desagradable sorpresa era de que solo tenían hechos los exámenes médicos periódicos menos de la tercera parte de los trabajadores que estaban en el sistema. Y que tuvimos que batallar muchísimo en ese sentido para lograr que las aseguradoras de riesgo del trabajo, las responsables de hacer los exámenes médicos periódicos, cumplieran. Y en el interín, también les cuento, que encontramos exámenes médicos periódicos mal realizados de una empresa petrolera multinacional que había tenido un fallecimiento de un trabajador por cáncer de asbesto, no descubierto por el Servicio de Medicina Laboral del Autoseguro, sino que descubierto en el tratamiento de la obra social, denunciado a la superintendencia, y a partir de ahí, revisando los exámenes periódicos que habían enviado, que estaban mal hechos, y obligada a esa empresa petrolera a que lo vuelva a realizar, todos los exámenes periódicos de sus trabajadores de la planta que tienen DocSur, encontramos 38 trabajadores con lesiones, con nódulos, engrosamientos pleurales vinculados a la asbestosis. Además está decirles que se inició un sumario que luego de mi salida de ese organismo finalizó con dándole de baja al autoseguro de esa compañía. Por eso le digo que descubrir a tiempo los síndromes mínimos
y los exámenes periódicos es el núcleo central de nuestra práctica como médicos del trabajo, y tiene que ver con la primera diapositiva que proyecté cuando hablaba de lo que es la clínica ampliada. La clínica ampliada es, además de síntomas, signos, síntomas y exámenes complementarios, es entender la totalidad de la vida humana, de ese sujeto que lo tenemos en calidad de paciente, y entender su integralidad y recurrir al conjunto de esas otras disciplinas que nos permiten entender a un ser humano de alta complejidad como es el sujeto del siglo XXI. Una consulta, Jorge, ¿qué tal? Sí, En este adelante. caso, además de, por ejemplo, los exámenes periódicos, ¿qué otras actividades, por ejemplo, recorrida en planta sería una buena opción también para interiorizarnos en en las consultas más frecuentes? También hacer un listado, por ejemplo, de las consultas más frecuentes. Yo, Digamos, otras alternativas que, además del examen periódico. vamos a llegar. Nosotros tenemos el objetivo, van a ver, final, es que ustedes estén en condiciones de poder construir un programa de vigilancia epidemiológica integral en los lugares donde ustedes se desempeñan, que tiene tres patas. Una primera pata es los estados de salud, enfermedad, a través de la historia clínica laboral del trabajador, que tiene que ser una historia clínica amplia y actualizada de manera periódica de acuerdo a la actividad. Ustedes saben que hay actividades que el examen médico periódico por ley es anual o bianual. Hay actividades que el examen periódico tiene que realizarse cada seis meses, como ser aquellos trabajadores que trabajan con sustancias peligrosas, los fumigadores, por ejemplo, tenemos que hacer un examen periódico cada 6 meses, o los trabajadores del sistema aeronáutico, y hay también actividades que el examen médico periódico debe realizarse cada 3 meses. Y nosotros, en nuestro servicio de salud laboral, tenemos que llevar el examen periódico, el examen de ingreso, los exámenes, examinar a los pacientes cuando vienen por un problema de ausentismo. O sea, es bueno, por eso le decía, cambiar el trámite burocrático de recibir un certificado por realizar un acto médico con el trabajador que está ausente por enfermedad. Nosotros, en el área de salud y trabajo de la Facultad de Ciencias Médicas, con los docentes, nosotros tuvimos a nuestro cargo la salud laboral hasta el año 2015, de todos los maestros, del 2008 al 2015, todos los maestros de la provincia de Santa Fe. Está de más de decirle a ustedes que es un gremio, una rama de actividad que tiene altos niveles de desgaste y de licencia por enfermedad, pero nosotros, y que expulsa tempranamente a los trabajadores de esa actividad. Ya vamos a llegar, pero nosotros le pusimos un médico y un psicólogo de cabecera a cada uno de los docentes que estaban en Rosario, Santa Fe y Reconquista con licencia de larga duración, y lo seguimos hasta el alta o hasta la reincorporación saludable a su trabajo. Eso también formó parte del Programa Nacional de Salud del Magisterio que formulé. La otra pata que es el análisis, arranca con el registro de agentes de riesgos, el famoso RAR,
el mapa de riesgo del establecimiento y el análisis, como vamos a ver en esta presentación, tengo la definición completa de a lo que llamamos condiciones y medio ambiente de trabajo. Silvia algo de eso habló la clase anterior, de los 4 elementos que componen todo proceso de trabajo. Entonces, la segunda pata de un programa de vigilancia epidemiológica en salud de trabajo es el conocimiento y la actualización permanente de las condiciones medio ambiente de trabajo, que arranca con el RAR, con el registro de agentes de riesgo, que no lo tiene que hacer el vendedor del seguro, sino que lo tiene que hacer el médico junto con el ingeniero de higiene y seguridad de la empresa y el establecimiento, mantenerse actualizados ante cada cambio que se produzca en los procesos productivos o en la organización del trabajo, en los sistemas ergonómicos, y luego el seguimiento permanente con la visita y el recorrido de la planta en la cual estemos trabajando. Y la tercer pata de un programa de vigilancia epidemiológica en salud y trabajo son las condiciones de vida familiar y social de los trabajadores, ¿sí? Son los 3 elementos que hacen a tener un buen programa de vigilancia epidemiológica preventiva que nos permita no trabajar a ciegas, sino con un programa de salud laboral en cualquier espacio donde uno se encuentre. Y esto se puede hacer desde un modesto consultorio en una pyme hasta una gran empresa, hasta siendo médico de salud laboral de un hospital, de un ministerio, de una RT. Ustedes saben de que, digamos, quizás no lo sepan porque esto hoy están celebrando en la superintendencia la resolución 770, que es los programas nacionales por rama de producción, que se llaman PRONAPRO. Arrancamos en Tecnópolis para la Semana de Higiene y Seguridad con 14 programas, y hoy creo que ya hay más de 27 programas por rama de actividad, lo cual es un éxito. Pero esa resolución 770 de los programas nacionales por rama de actividad se complementa con la resolución 771 del año 2013, que son los programas de políticas preventivas por empresa obligatorios para las aseguradoras de riesgo del trabajo. Esta fue una resolución que, como ustedes saben, han tratado de que vaya pasando al olvido a lo largo de los años, y por eso se celebra solo una y no las dos, que son las 2 caras de una misma moneda, para poder tener una buena política preventiva. Y dentro de esa resolución había 3 cuestiones. Una, ¿qué políticas inspectivas tenía para cada una de las empresas? ¿Cuántos preventores destinaban las aseguradoras de riesgo del trabajo para esta política inspectiva y de prevención? ¿Cuántos exámenes médicos periódicos iban a hacer? ¿Y cuántos cursos y qué política de capacitación tenían? ¿Y qué presupuesto destinaban de lo recaudado a cada una de estas 3 funciones? Esa es la resolución 771 del año 2013, que permite tener una visión, o por lo menos una acción integral preventiva desde ese espacio que es la aseguradora de riesgo del trabajo. Como ven, y me parece buena la interrupción, para que vean que lo que yo formulo desde un punto de vista teórico luego se transforman en acciones.
y cuanto más amplio, integral y abarcativo es el marco teórico y los conocimientos que nosotros tenemos, mayor es la eficacia de nuestras intervenciones en materia de salud de los trabajadores. Por eso, Maxi, la pregunta es sumamente oportuna, te la agradezco, porque también me ayuda a que ustedes entiendan de que estas cuestiones teóricas que yo estoy planteando desde un paradigma alternativo, si ustedes quieren llamarle, renovador, como le gusta decir al profesor Julio César Nefa, y estas cuestiones que tienen que ver con la sociología del trabajo y la economía política del trabajo, las vamos interrelacionando con lo que es entender el proceso salud-enfermedad como un proceso histórico y social determinado más allá de con sus características biopsicológicas. Entonces, me parece muy importante esta cuestión que planteaba ya Carrillo en 1948 y que para mí siguen siendo totalmente vigentes y una guía nacional autóctona, si ustedes quieren, producida por desde nuestro propio país. En la patología de las masas, decía, la medicina preventiva tiene pues un fin esencial: descubrir a la enfermedad, al enfermo antes que la enfermedad lo descubra. Por eso lo importante de las manifestaciones tempranas de alteraciones de la salud. Detener el vehículo antes que precipite, levantar las banderas del peligro y no tener que curar las graves consecuencias de los accidentes. Principio fundamental para atender e integrar desde la fábrica o el establecimiento la salud de los trabajadores, tanto en el sistema público como en las obras sociales, la medicina del trabajo de la perspectiva de la salud colectiva o la medicina social. También me adelanto a decirle que, y esto lo saben todos ustedes, lo sabemos todos, el sistema de salud en la Argentina está totalmente fragmentado, muy fragmentado, y es muy ineficaz frente a la cantidad inmensa de recursos que se vuelcan al sector salud, y el sistema de salud laboral, como les voy a mostrar, también está fragmentado. Y encima está mal ubicado porque el sistema de salud laboral, sistema de riesgo del trabajo, transita en la órbita del Ministerio de Trabajo y no en el Ministerio de Salud. Cosa realmente contradictoria. Estamos hablando de salud de los trabajadores en el Ministerio de Trabajo, cuando deberíamos estar hablando de salud desde el Ministerio de Salud. Y por eso hay una dicotomía muy grande entre la salud laboral y el resto de la salud de los trabajadores y de su familia, y hay un desperdicio enorme de recursos con muy magros resultados en salud. Por lo tanto, una de las categorías centrales que ustedes van a tener que definir, además, en el trabajo final que se pide para que ustedes tienen que desarrollar y para obtener el título, ustedes saben que después de cursar los 2 años y aprobar las materias, hay que presentar un trabajo final, que es una mini investigación con el desarrollo de un marco teórico y una pequeña investigación en el centro laboral que ustedes elijan o puedan, y a partir de ahí analizar los resultados y por lo menos los perfiles de cargas laborales, riesgos, de exigencias, alteraciones de la salud y sacar alguna conclusión y algún proyecto o programa para intervenir. Por eso, una categoría central es cómo definimos
proceso salud-enfermedad y salud. La otra es la categoría trabajo. La definición de esta categoría nos diferencia de la concepción tradicional que solo ve al trabajador como un recurso humano. ¿Qué decía otro argentino, fundador de la corriente de la medicina social? La medicina trataba esta categoría en una forma empírica. Forma empírica es decir, desde lo evidente, que no permite un análisis de la esencia de la relación trabajo-salud, ni tampoco identificar lo que determina el surgimiento, el desarrollo, la transformación o la desaparición de los conceptos médicos relacionados al trabajo. La medicina contemporánea considera las consecuencias sobre la salud como un fenómeno biológico individual que ocurre en el ámbito del consumo. Por eso se habla de enfermedades inculpables en la medicina del trabajo tradicional. Es decir, aquí, como está en el ámbito del consumo, y el ámbito del consumo es el mercado y donde uno vive, en el ámbito de la vida familiar, se trata de diferenciar qué es del trabajo y qué no es del trabajo, y en última instancia los jueces frente a ese tipo de enfermedades terminan diciendo 50 y 50 y no entendiendo bien cómo es todo este proceso en el mejor de los casos. Efectivamente, son numerosos los estudios que relacionan el nivel de riesgo con determinadas enfermedades y se presenta el problema como si el proceso salud-enfermedad en su relación con el trabajo sucediera solamente en el escenario del mercado, donde se realizan las mercancías. Ustedes saben que todo lo que todos nuestros satisfactores de nuestras necesidades, desde las más básicas y elementales, como ser, beber y alimentarnos, hasta la más sofisticada que a ustedes se le ocurra tener un celular 5G o veranear en Playa del Carmen, absolutamente todos los satisfactores, sean de carácter material o inmaterial, circulan como mercancía, producto de un proceso de trabajo y se realizan en el mercado. Esta misma concepción domina el estudio del desempleo como productor de enfermedad, puesto que considera exclusivamente los resultados de la disminución o pérdida del ingreso como causa de enfermedad. Por lo tanto, no tomando en cuenta los efectos del trabajo sobre la salud, solo el pago de la fuerza de trabajo, se ocultan las consecuencias específicas del modo de producción capitalista sobre el proceso salud-enfermedad. Este desplazamiento, anteriormente de la producción al consumo, obviamente no ocurre al azar en las sociedades que están organizadas alrededor del principio de la explotación del trabajo. Si no entendemos de que en todo trabajo, en la sociedad capitalista, el trabajador produce una pequeña parte que es su salario para reproducir su fuerza del trabajo y el resto se acumula como plusvalía, es decir, como plus trabajo y ganancia que acumula capital, no entendemos la esencia de lo que está en la sociedad en la que vivimos. En el capitalismo el trabajador no puede desplegar todas sus potencialidades en el grado que le sería factible según el desarrollo de las fuerzas productivas. Es así que su crecimiento físico y mental es coartado en relación a sus posibilidades. Por consiguiente, cuando no existen las condiciones objetivas y subjetivas para que el trabajo sea estímulo de las potencialidades, se convierte en un productor de enfermedad como sucede en la sociedad capitalista. ¿Qué es el trabajo entonces? El trabajo es en primer lugar un proceso entre el hombre y la naturaleza. Un proceso entre que el hombre media, regula
y controla su metabolismo, su fisiología y su aparato psíquico con la naturaleza. Al operar por medio de este movimiento sobre la naturaleza exterior a él y transformarla, transforma a la vez su propia naturaleza y desarrolla las potencialidades que dormitaban en ella y sujetan a su señorío el juego de la misma. Así considerado, el trabajo útil creador de valores de uso se constituye en un estímulo de potencialidad del ser humano, es decir, un productor de salud. Recomiendo que lean este artículo, la categoría Trabajo en Salud, de Juan César García, que está publicado en los cuadernos médicos sociales de la Asociación Médica de Rosario. El cuaderno es el número 31. Es un artículo esencial y fundamental para entender desde el punto de vista teórico la relación capital-trabajo, trabajo-salud, enfermedad. El trabajo, y esto sí, quiero que lo retengan y que tratemos de discutirlo y de que ustedes traten de asimilarlo. El trabajo tiene siempre un doble carácter. Es siempre, en uno de sus aspectos, despliegue de fuerza humana en un sentido fisiológico y mental. Así, considerado como trabajo humano, se denomina trabajo abstracto. Es el que forma el valor de las mercancías. A la par, el trabajo es siempre, en otro aspecto, inversión de fuerza de trabajo bajo una forma concreta encaminada a un fin, y así es considerado trabajo concreto o trabajo vivo. Produce valores de uso del producto del trabajo. ¿Qué quiere decir? El trabajo abstracto es el que le da el valor a esta tasa, ¿sí? Si cuánto tiempo del trabajo para producir una tasa se paga, es decir, cuánto es el esfuerzo físico humano que se desarrolla para pagar y producir esta tasa, y en el tiempo, en la jornada de trabajo, de ese trabajo abstracto, yo no solo produzco una tasa, sino produzco cientos de tasas, una pequeña parte, y es lo que le va a dar el valor a lo que vale esta tasa en el mercado. ¿Sí? Es lo que contiene mi trabajo. El trabajo concreto, el trabajo vivo, es el que hace que esto sea una tasa que sirva para que yo tome té, café, leche o la bebida que quiera. ¿Se entiende? El valor de uso del producto del trabajo son para qué sirven las cosas que se producen. Y eso se hace con el trabajo vivo. Es decir, a veces ese trabajo vivo y ese producto es de carácter inmaterial, como es nuestro trabajo médico, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos sobre un paciente, aplicamos por un lado el trabajo vivo, todos nuestros conocimientos, toda nuestra afectividad, nos involucramos con ese paciente, y el producto es retornar al paciente a su vida social familiar en un estado considerado saludable. Pero a su vez, nuestro trabajo abstracto es el valor que tiene por lo que nos pagan en el salario, y el valor que extra de ese trabajo con el que se queda el dueño de la clínica, o en definitiva, cuánto sobra de la renta general si somos empleados públicos y se utiliza para otras cosas. Pero ¿se entiende la diferencia entre trabajo abstracto y trabajo concreto, entre trabajo vivo? Esto tiene que ver, como van a ver ahora, por dos cosas. ¿Por qué? Porque el trabajo concreto
está directamente vinculado a la duración de la jornada de trabajo. ¿Sí? Entonces hay un límite mínimo de la jornada de trabajo, que es el tiempo mínimo para reproducir la fuerza del trabajo. Es lo que nos pagan. Y hay un límite máximo de la jornada de trabajo que está dado por la limitación física y mental del ser humano, que no puede trabajar más. Cuando los trabajadores, allá por 1870, comienzan a luchar por la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas y lo consiguen, por eso estamos próximos al 1 de mayo, que se celebra a nivel mundial la masacre de Chicago, pero además de eso se celebra, digamos, que a partir de ahí fue norma las 8 horas de trabajo. Se habían logrado reducir de 18 a 12 y la jornada de trabajo infantil y de las mujeres. Pero bueno, y el tiempo de trabajo, fíjense, en esta parte de acá abajo de la lámina, que tiene que ver con la producción de valor del trabajo concreto. El capital se tiene que transformar en mercancía en el mercado, para volver a transformarse, una vez que se realiza en el mercado, en capital ampliado. Ese capital ampliado vuelve a producir más mercancías y cuanto menor sea el tiempo en el que este ciclo se reproduce, mayor es la ganancia del capital. Por eso, toda la innovación tecnológica, es decir, cuando los trabajadores, yo le decía al comienzo que también depende de cuál es la correlación de fuerza concreta entre el capital y el trabajo en cada momento histórico. Hay momentos donde gana absolutamente el capital, los trabajadores se organizan en sindicatos, en fuerza política, tienen una fuerza, obtienen ganancias, beneficios, el capital concilia, se establece un equilibrio y luego se vuelve a romper, porque este ciclo es insaciable, interminable. Su único objetivo que tiene es reproducirse al infinito y no es un humano como nosotros, ¿sí? No tiene un sentimiento humano, busca reproducirse, es su ley natural, la reproducción ampliada del capital. Entonces, cuando no pudo extender más de 8 horas la jornada de trabajo, lo reemplazó introduciendo cambios en el modo de trabajar, y entonces se pasó del artesanado, que era un trabajo manual o con herramientas simples, o a la manufactura con maquinaria simples, que reemplazaban trabajo humano y lo hacían más efectivo y permitían producir más de las mismas cosas, mayor velocidad, porque se introdujo energía mecánica, se introdujeron máquinas, las famosas hilanderías inglesas, que son la madre de la revolución industrial, la máquina a vapor, todas las cuestiones mecánicas. Los trabajadores, como todavía aportaban el saber, negociaban de buena manera. Aparece un señor Taylor que dice que hay que copiar, hay que expropiarle el saber que tienen los trabajadores, desarmar la producción en partes y apropiarse de los tiempos, de los movimientos de los trabajadores, y aparece esta forma de producción que se denomina Taylorismo, que lo van a ver en las próximas clases con la profesora Norma Valentino, que lo va a explicar mucho mejor que yo. Y como los trabajadores también empiezan a organizarse y a encontrarle la vuelta a esto del Taylorismo,
aparece Ford, que mete la cadena de producción, donde cada uno hace una parte, eliminando los tiempos muertos, que es el traslado para buscar una pieza, para conversar con un compañero, para descansar, para hacer una pausa. Trabajador rígido delante de una cinta de producción, una sola tarea, tiempos modernos de Charles Chaplin, también lo van a ver. El que mejor ejemplificó esto fue esa película famosa de Charles Chaplin. Pero luego, con la crisis del petróleo y con el nivel, está muy sensible el mouse, ¿eh? No sé qué le pasa. Los trabajadores también le vuelven a encontrar la vuelta de cómo negociar y obtener beneficios. Y el capitalismo introduce la toyótica, las nuevas formas de organización del trabajo, y luego aparece la informática, la robótica, y ahora aparece en el horizonte, agárrense de las manos y de donde puedan, la inteligencia artificial, que quizás para dentro de poco tiempo hasta nos deje sin trabajo a nosotros mismos y garantice una reproducción infinita del capital. Entonces, de todo esto, lo importante es entender en el trabajo vivo, trabajo concreto, o sea, el que produce los bienes de uso, en cada una de estas etapas, el trabajador compromete su físico y su mente de una manera particular. Es decir, siempre hay una parte fundamental que se compromete para realizar el trabajo. En el artesanado, en la manufactura, en los trabajos con herramientas simples, lo principal que el trabajador pone para realizar su trabajo es su estructura osteoarticular muscular. Por eso las lesiones fundamentales de estos procesos de producción, del artesanado, de la manufactura simple, de lo que ustedes pueden ver en un obrero de la construcción, de unos trabajadores de las grandes obras de infraestructura, en las metalurgias, en las empresas metalúrgicas simples, lo principal que pone y que se desgasta es el aparato osteoarticular. Cuando nos introducimos en métodos de trabajo tayloristas o fordistas, que tienen poco esfuerzo físico y mental y que predominan fundamentalmente los trabajos rutinarios, los movimientos repetitivos, las tareas carentes de control y de sentido, porque el artesano o el de la manufactura simple ve la materia prima y el producto todo junto. ¿Sí? ¿Se entiende? Un trabajo artesanal, un trabajo de manufactura simple en un gran taller, el trabajador participa desde la concepción, la ejecución y siente que cada una de ese bien de uso que produce lleva su impronta. Que si ustedes le encargan a un carpintero que le haga una biblioteca, una mesa, como por ejemplo el que le hizo el escritorio a mi padre cuando se recibió de abogado, y hasta una cierta obra de arte y la satisfacción del trabajador de estar entregando un producto que desde la madera terminó siendo un bello escritorio o cualquier obra. Y eso es un motivo de gran satisfacción. El taylorismo y el fordismo, al apropiarse del saber de los trabajadores, de los tiempos y de los ritmos, y el fordismo sobre todo, además de la cadena de producción, ustedes saben que además de la cadena, Ford aumentó de $1 a $5 diarios el salario, y para ganar los $5
uno tenía que tener la impronta del trabajador de Ford, que eran 5 condiciones: bañarse todos los días, no emborracharse, ir a la iglesia, no ser adúltero y tener una familia de por lo menos 4 hijos. Si cumplía esas 5 condiciones, ganaba en lugar de unos $5. Es decir, se introduce, invade la vida personal del trabajador. ¿Se entiende? Y esto, lo esencial, es la alienación en el trabajo. Es la falta de sentido, la falta de poder identificarse, es haber sido reducido solo a una parte de un mecanismo de producción. Cuando todo esto llegó al límite, que es por allá por el año 1970, Europa estaba revolucionarizada, Francia, Italia, Alemania, la revolución cubana, el continente americano estaba también en un proceso de transformación revolucionaria, los países dueños del petróleo ponen la OPEP, entra todo en crisis, el capitalismo se reconstruye, porque tiene una gran capacidad de reconstrucción, superior a la nuestra de los trabajadores. Entonces, aparece el toyotismo, primero en Japón, y después, o simultáneamente en Suecia, la Volvo se da cuenta que había que volver a devolverle un sentido al trabajo de los trabajadores para poder producir más y obtener más ganancia. Entonces aparece el método toyotista, que es trabajo en grupo, los grupos que hacen todo el auto y compiten entre ellos. Y cuando esto también, o entra en crisis o no, simultáneamente, se incorpora la informática y la robótica para ir sustituyendo trabajo vivo y trabajo abstracto por máquina y tecnología, y de esa manera producir más en menor tiempo y reproducir y ampliar el capital. Yo lo que quiero que ustedes entiendan es esto. ¿Qué es lo que está en el centro del desgaste? Ya vamos a ver esa categoría central que es el desgaste. Cómo se implica el trabajador para realizar el trabajo. ¿Qué es lo que pone en el centro un trabajador para realizar una tarea? La tarea que le encarga, lo que es su trabajo. En el artesanado y la manufactura simple, lo principal que se desgasta es el sistema osteoarticular muscular. En el taylotismo y en el fordismo, la forma predominante es la alienación en el trabajo y los padecimientos de carácter psicosomático, la hipertensión arterial, la úlcera, todo aquello que ese sufrimiento que no puede, que se expresa de alguna forma en lo orgánico, la hipotrofia de una parte del desarrollo del ser humano y la hipertrofia de otro, porque uno hace solo una actividad, las lesiones por esfuerzo repetitivo, que no solo producen lesiones articulares, sino que la cabeza queda hundida. Pero luego, el toyotismo, las nuevas formas de organización del trabajo, la informática y la robótica, hacen que sea la estructura psíquica y mental lo que está en el centro del trabajo y que lo que más se desgasta, y por eso pasan a predominar los problemas de la salud mental en los trabajadores, el perfil de alteraciones de la salud de los trabajadores, y lo que está en el centro son los padecimientos mentales sobre los padecimientos orgánicos. Y nosotros en la Argentina tenemos una mixtura en el perfil patológico, porque cada uno de estos procesos coexisten. Lo que pasa es que la informática, la robótica y lo que hoy se llama el trabajo inmaterial son lo que subordinan a todas las otras formas de producción. Y entonces lo principal hoy del desgaste está en la salud mental
de los trabajadores como problema. El trabajo humano entonces constituye una realidad compleja que adquiere diversas dimensiones en virtud de las relaciones que se establecen con respecto a la naturaleza, a la persona del trabajador, a los demás trabajadores y a las... Esto ya lo hemos visto. Quiero cerrar esta primera parte planteándoles que hay 4 dimensiones de la categoría trabajo. Siguiendo al profesor Julio César Nefa, ustedes lo van a tener en la materia Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Julio César Nefa es un sabio argentino, 85 años, sigue trabajando y produciendo. Tenemos con una capacidad increíble. Y Julio César Nefa, a la vuelta del exilio, cuando se restablece la democracia en la Argentina, trae de Francia, donde él estuvo trabajando y exiliado, el concepto y la categoría CIMAT, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que desde ahí se viene elaborando. Julio plantea que hay 4 dimensiones de la categoría trabajo. Una primera dimensión es el esfuerzo humano y psicológico para conocer... Voy a dejar, esto lo voy a sacar de acá del alcance de mi mano, para no confundirlo. O sea, si confunden los conceptos, me imagino cómo confunde ir y venir de las diapositivas. Entonces, voy a dejar eso y voy a manejar acá el teclado. Primera dimensión, el esfuerzo humano y psicológico para conocer y dominar el universo a fin de arrancarle su riqueza. Segunda dimensión, desarrollo de las capacidades de quien trabaja al ser una actividad que produce los satisfactores de las necesidades humanas. Ustedes recuerden esto porque para mí es muy importante que todas los satisfactores de las necesidades humanas surgen de un proceso de producción y se realizan en el mercado. Salvo hasta ahora, y ya vieron que se puso en crisis con el COVID el oxígeno para respirar, el resto de los satisfactores pagamos para obtenerlo. A Aguas Provinciales le pagamos para tener agua, pagamos un impuesto para tomar agua, que es esencial. Todas las kilocalorías que insumimos, los satisfactores son alimentos que los compramos en el supermercado. Ya no, son muy pocos los que pueden ir a bajar una banana de una palmera para comerla, digamos, y obtener una vaca en la casa para tomar la leche, digamos todos los satisfactores. Ni hablemos de los más complejos. Entonces, la segunda dimensión desarrolla las capacidades de quien trabaja al ser una actividad que produce los satisfactores de la necesidad humana. La tercera dimensión es la relacional, es la constitución de un colectivo de trabajo. Nadie trabaja absolutamente solo. Lo hemos comprobado durante la pandemia con el home office. Todos los que tuvimos que seguir trabajando desde nuestras casas, seguimos trabajando y seguimos interconectados con otros y formamos parte de un colectivo de trabajo. Ninguno de nosotros, trabajadores de la salud, trabaja solo. Ni siquiera el que está en su consultorio tiene una secretaria o comparte el consultorio con otro. Se terminó, ya no existe ese médico que estaba en su casa y los pacientes iban y no se relacionaba con nadie. Es decir, todo trabajo constituye un colectivo de trabajo. Por eso el trabajo es esencialmente social. Establece una relación con otro. La principal relación es la relación de producción, pero también construye otras relaciones de identidad, de clase, de género,
de etnia, de cultura, y que es la cuarta dimensión. Es un dador de identidad. El trabajo es un dador de identidad. Fíjense ustedes una simple pregunta que a ustedes le hacen: ¿qué son? ¿Y qué responden? Soy médico. Es decir, nos identificamos por el trabajo que hacemos. Toca timbre una persona y en tu casa, ¿y usted qué es? Soy un vendedor, vendo esto, vendo lo otro. ¿Sí? Es decir, o las personas se identifican como soy ferroviario, soy camionero, soy abogado. Es decir, una de las principales identidades que nosotros tenemos es la identidad que nos da el trabajo. Tenemos otras identidades, que es la identidad de género, la identidad de etnia, pero a qué clase social pertenecemos está sujeto a qué trabajo realizamos. ¿Qué dice Nefa sobre esta primera dimensión del trabajo? Frente a la naturaleza, el trabajo significa en primer lugar el esfuerzo humano y psicológico para conocer y dominar el universo a fin de arrancarle su riqueza. Mediante el trabajo, el mundo material se reordena en dirección a la humanidad para suministrar los bienes requeridos para la normal reproducción de la especie. A pesar del derroche de recursos naturales o su uso irracional que llega hasta el punto de provocar el riesgo de una ruptura del equilibrio ecológico, el trabajo significa en sí mismo un intento de humanizar la materia, es decir, utilizarla y orientarla para satisfacer las necesidades vitales, tanto individuales y colectivas. Y yo digo que el trabajo también es un trabajo para intentar rehumanizar al ser humano. A medida que el desarrollo de la sociedad y de las fuerzas productivas nos despegó tanto de la naturaleza, nos hemos ido deshumanizando. Y este modelo insaciable de la reproducción del capital hasta el infinito lleva hacia la deshumanización. Tenemos que reencontrar el camino de la humanización. El otro día, a principio de un ciclo que se organiza de cine y arte en el sanatorio británico, que le envié una nota, que no pude estar, planteando que justamente era importante arte y salud, salud y arte, para poder reencontrarnos con el arte de curar. Nos hemos alejado del arte de curar en este proceso, de ser parte de un proceso de producción que atiende la enfermedad, del cual nosotros somos trabajadores y una herramienta de ese proceso de producción. Esta humanización, dice Nefa, requiere un esfuerzo que es generador de fatiga y de riesgos y daños profesionales. Una segunda dimensión desarrolla la capacidad de quien trabaja al ser una actividad que produce los satisfactores humanos. El trabajo es para quien lo ejecuta una ocasión privilegiada para tomar conciencia de las potencialidades humanas que tiene y de su utilidad para desarrollar la personalidad, si es que el trabajo se realiza en condiciones y medioambientes adecuados. El trabajo puede contribuir a fortalecer los músculos, a agudizar los sentidos, a estimular la creatividad, la inteligencia abstracta, el saber concreto, a generar una disciplina resultante del ejercicio de la voluntad y de la libertad dentro de los límites establecidos por la organización social. Si bien él plantea que hay límites, esta segunda dimensión, se dan cuenta, es una dimensión de un optimismo y vitalidad, que era lo que decía Florial Ferrara en la definición de salud que yo leí al principio. Es que el trabajo nos permite desarrollarnos, ser creativos, y aunque el trabajo se desarrolle en las condiciones más penosas, siempre tiene un lado positivo.
El trabajo solo puede contribuir, dice Nefa en esta segunda dimensión, al desarrollo de la personalidad cuando su ejercicio se efectúa en un ambiente saludable, gozando de la prevención de los riesgos, la estabilidad laboral y de condiciones de trabajo que no impidan un comportamiento creativo, responsable y participativo. En caso contrario, como ocurre de manera bastante generalizada, el trabajo provoca un deterioro de la salud, además es vivido como una alienación y causa embrutecimiento, es decir, como un castigo y por lo tanto generador de conflictos y de enfermedad. Se dan cuenta cómo de una primera definición que parecía un quilombo, como dijo alguien ahí al comienzo de la clase, vamos encontrando los nexos. La tercera dimensión del trabajo es la relacional. Pero además, y esto es lo que queremos resaltar, el trabajo engendra un comportamiento solidario a partir de una base objetiva, la constitución de un colectivo de trabajo. Los trabajadores en la Argentina, afortunadamente, y más allá de las consideraciones que nos puedan merecer los dirigentes y sus conductas, afortunadamente, muy tempranamente en la historia argentina, el movimiento obrero comenzó a organizarse. Eso tiene que ver bastante por la constitución misma de la Argentina, por las grandes oleadas de inmigrantes que llegaron al país a fines de 1800, comienzo de 1900, quienes se quedaron en las ciudades eran gente de oficio, y justamente, no sé si ustedes saben, la política, las embajadas argentinas, a fines de 1800, la función que tenían era traer y ofrecer oportunidades para que venga gente al país que tuviera oficio y educación a trabajar para iniciar un proceso de industrialización. Esa fue, digamos, entonces esas corrientes inmigratorias que llegaron a la Argentina, lo hacían cargado de obreros que ya tenían experiencia sindical, y así surgen las primeras organizaciones de trabajadores muy vinculados a los anarquistas, a los socialistas, que vienen al país, y se van constituyendo las primeras centrales de trabajadores y sindicatos. Tenemos los ejemplos de lo que fue la huelga en los talleres Bacena en el año 1905, lo que fue la huelga en la Patagonia, de la Patagonia trágica, relatada por Bayer, y muchas luchas obreras hasta que en el año 1945, con el advenimiento de Perón, después del 17 de octubre, y en particular con la Constitución de 1949, el movimiento obrero argentino pasa a tener una tasa de sindicalización de la más alta de América y una de las más altas del mundo, y eso ha permitido una construcción de un colectivo de trabajo que no se ha perdido hasta ahora. Saben ustedes de que en los trabajos más precarizados, como es el trabajo de cadetería, si los que trabajan para Pronto Ya, Globo y demás, han constituido ya sindicatos, esos que son monotributistas, y forma parte de nuestra tradición. Pero el colectivo de trabajo también, además del sindicato, se construye en la vida cotidiana, en el centro laboral. Esas relaciones que tenemos para poder trabajar, la que se establece cuando ustedes llegan al lugar donde están trabajando, al centro de atención primaria, al hospital, a la oficina, donde lleguen, siempre se encuentran con compañeros de trabajo y se establecen relaciones
de afecto, relaciones conflictivas, en fin, de ahí surgen otros, pero hay un colectivo de trabajo al cual uno pertenece. Y eso es una dimensión muy importante del trabajo. Y la cuarta es, como ya dije, es la dimensión que da una identidad. No se trata solo de una afirmación filosófica de principio, puesto que los seres humanos, para actuar racionalmente y no comportarse como simples ejemplares avanzados de las especies, desempeñan siempre una actividad orientada hacia un fin, y ese fin está dado por la identidad que nosotros tenemos. La salud de los trabajadores, entonces, no es un tema individual, sino una construcción colectiva laboral de pertenencia. A la hora de analizar y debatir la temática, ponernos los anteojos del mundo del trabajo, porque sabemos que existe una estrecha relación entre las condiciones y medio ambiente en que desarrollamos nuestra actividad y nuestro estado de salud. Esto lo vieron en la clase que dio Silvia Aiello en el día jueves, creo, ¿no? Es decir, el proceso de trabajo tiene 4 elementos: el objeto de trabajo, o sea, todo, pero cómo se relaciona. Yo lo que quiero que quede claro es esto. Hay 2 procesos complejos: el proceso de producción, proceso de trabajo, y el proceso salud-enfermedad. ¿Cuál es el mediador que articula esos 2 procesos? Son las condiciones y medio ambiente de trabajo. ¿Sí? Lo que hace la relación que un proceso de producción, o sea, un proceso económico-social, se relacione con un proceso biopsíquico para dar o salud o enfermedad, el que media, el que articula, el que enlaza esos 2 procesos son las condiciones y medio ambiente de trabajo. Es decir, que no están en la nada, sino que están articulados, ligados por los procesos peligrosos, riesgos, cargas y exigencias laborales, y por la interrelación que establecen con los procesos positivos o saludables que potencian la capacidad de los trabajadores presente en el ambiente de trabajo. Entonces, el camino que ustedes, prácticos, o sea, después de tanta zaraza teórica, el camino práctico cuando uno entra a un centro laboral, desde este marco teórico amplio, para no confundirse, ¿qué es lo que hacen? Primera cuestión: ¿cuál es el objeto de trabajo o la materia prima? La materia prima es de carácter material, concreto. La piedra, la cal, el cemento, la madera, el hierro, el aluminio, los minerales, las sustancias químicas con las que se estén trabajando. Los objetos de trabajo son de carácter inmaterial, es decir, cuando se trabaja con elementos simbólicos, con ideas, como el trabajo, ¿sí? Como con datos o con otro sujeto, como es el caso nuestro, de los trabajadores de la salud. Es decir, nosotros trabajamos con un sujeto humano, con el sufrimiento, con la enfermedad, para implicarlo en un proceso de un trabajo vivo y con determinadas herramientas para transformar ese ser sufriente enfermo en un sujeto sano. Ese es el resultado. El objeto de trabajo es el paciente. Los medios de trabajo son, en primer lugar, nuestros conocimientos médicos, psicológicos, sociológicos, antropológicos, filosóficos, culturales, el estetoscopio, el bajalengua, el aparato de rayos, el ecógrafo, y luego nuestra actividad humana, el trabajo vivo,
porque pueden estar el estetoscopio, el aparato de rayo, puede estar el paciente, pero si nosotros no juntamos todo eso y hacemos la actividad de trabajar y ponemos en marcha nuestro cuerpo y nuestra mente, no hay trabajo médico, ¿eh? No hay un acto médico, no hay. Si usted puede estar la piedra, puede estar el martillo neumático, pero si no viene un tipo que agarre y no hay trabajo. Y puede estar el software, puede estar el hardware, pero si no venimos y lo prendemos, no hay trabajo. Y si no hay alguien que a la inteligencia artificial le cargue y le vaya cargando datos, tampoco va a haber trabajo. Entonces, se ilusiona los que creen que que existe el fin del trabajo. Mientras haya seres humanos, va a haber siempre trabajo, de distinto tipo, distinta naturaleza. Entonces, el cuarto elemento es, no hay trabajo si no hay una organización, una división y un contenido y una finalidad del trabajo. De los objetos de trabajo, de los instrumentos de trabajo, derivan los procesos peligrosos donde incluimos los riesgos físicos, químicos y las sustancias contaminantes. De la interacción de los medios y la actividad humana surgen las exigencias ergonómicas, psicológicas y mental, y el conjunto de factores de riesgo psicosociales, hoy muy de moda, a pesar de que no están reconocidos como riesgo del trabajo por nuestro sistema, dependen las exigencias psicológicas y mentales. Y de estos cuatro elementos juntos surgen también los procesos saludables y positivos. Estos, interactuando sobre la estructura física, psicológica y mental del trabajador, van a producir un desgaste de la fuerza de trabajo que, de acuerdo a las condiciones materiales y espirituales y sociales de vida, podrá reproducirse o no y lo acercará al polo de la salud y la enfermedad. Y entonces, lo que nosotros tenemos que ver, cuáles son las manifestaciones tempranas de alteraciones de la salud, cuáles son las molestias que sienten los trabajadores, cuáles son las enfermedades y accidentes que se producen como consecuencia de estos mediadores que son las condiciones y medio ambiente de trabajo. ¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo? Quedan 10 minutos de clase. Aguanten un poquito más, respiren hondo y ya terminamos por el día de hoy. Julio César Nefasa define a las condiciones y medio ambiente de trabajo por los factores sociotécnicos y organizacionales del proceso de producción implantado en el establecimiento o condiciones de trabajo por los factores de riesgo del medio ambiente de trabajo. Constituyen las exigencias, requerimientos, limitaciones del puesto de trabajo cuya articulación sinérgica o combinada da lugar a la carga global de trabajo y es asumida, asignada o impuesta a cada trabajador, provocando de manera inmediata o mediata efectos directos, indirectos, positivos o negativos sobre la vida, la salud física, psíquica y o mental del trabajador. Esta es realmente tomen nota de esta definición, analícenla
descompónganla, porque fíjense que dice los factores sociotécnicos y organizacionales del proceso de producción implantado en el establecimiento. Es decir, acá tienen ustedes, o sea, factores sociotécnicos se refiere a cuál es el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, de los instrumentos, las herramientas de trabajo, las características de las relaciones de producción, las características del objeto de trabajo, de la materia prima y de cómo se organiza el proceso y de la organización. Están presentes, como señalamos, los 4 elementos básicos del proceso de trabajo. Constituyen, ¿ven? Que dice exigencias, requerimientos, limitaciones, y acá hay una parte que es muy importante, que supera la forma en que está constituida nuestro listado de enfermedades profesionales, que es riesgo, enfermedad, profesiones. Riesgo, enfermedad, profesiones que pueden tenerla. ¿Por qué? Porque dice cuya articulación sinérgica o combinada da lugar a la carga global del trabajo. Por eso, lo que cuando hicieron la pregunta sobre cuáles eran las herramientas al comienzo de la clase, yo les planteaba lo importante que era tener el mapa de riesgo, el listado el RAR, el registro de agentes de riesgo, porque ningún riesgo actúa de manera separada. Se actúan de manera sinérgica y combinada, es decir, hay una carga global del trabajo. No es un solo riesgo, no es el ruido o la mala ventilación, el ruido y los contaminantes químicos, el ruido y los elementos contaminados, todos actúan de manera sinérgica y combinada. Es decir, a los 85 decibeles como valor máximo permitido de ruido en un establecimiento de trabajo, hay que sumarle los otros elementos que también deterioran y producen un desgaste en el trabajador. La ventilación, la cantidad de personas que se atiende, el ritmo de trabajo, a la cantidad de contaminantes de partículas por millón en el medio ambiente de trabajo permitida, hay que sumarle el esfuerzo físico, y cuántas respiraciones por minuto para hacer ese trabajo requiere el trabajador. Entonces ahí hay 2 exigencias que se suman y que no es lo mismo por separado, sino que se sinergian y se potencian. Y la otra parte fundamental de esta definición es que es asumida, asignada e impuesta, es decir, que nadie está voluntariamente expuesto a una jornada de trabajo, a los riesgos y a las cargas de las exigencias de trabajo. Por más vocación que tengamos, nosotros podemos tener la mayor vocación médica y sacrificial, pero llega un punto en el cual nuestra resistencia física, psicológica, no permite seguir trabajando y aparece la fatiga crónica, paso previo al burnout y demás. Entonces, esta definición de Julio me parece sumamente acertada. El trabajador no puede desplegar todas sus potencialidades, que sería factible, según el desarrollo de las fuerzas productivas, y es así que su crecimiento físico y mental es alterado en relación a las posibilidades. Por consiguiente,
cuando no existen las condiciones objetivas y subjetivas para que el trabajo se estimule las potencialidades, se convierte en un productor de enfermedad, como sucede en las sociedades actuales, independientemente del grado del desarrollo de las fuerzas productivas. Y bueno, y me parece que por hoy podemos dejar acá. Voy a avanzar en el día de mañana. Quedémonos con este concepto, ¿no? El trabajo, así como tiene un doble carácter, el trabajo abstracto y el trabajo concreto, el trabajo puede ser un dador de salud, cuando las condiciones y medio ambiente de trabajo son favorables, cuando vivimos en un contexto social, familiar y cultural que permiten el pleno desarrollo de nuestras potencialidades físicas y psicológicas, o puede ser, por el contrario, y como sucede en la mayoría de las veces, una fuente de sufrimiento, enfermedad, accidentes que restringen nuestro modo de andar por la vida. Quedémonos por hoy, me parece que son bastantes elementos teóricos. Mañana vamos a pasar a algunas cosas más prácticas. Esto lo pueden encontrar en los textos de Julio Nefa, que cité al principio. Ahora le voy a dar a Luciana, le voy a dar dos artículos, dos artículos que escribí. El último está publicado en la revista Las Voces del Fénix. Y allá les digo el título: Los accidentes de trabajo, enfermedades laborales en contexto pandémico y reestructuración productiva en la Argentina 2022. Les voy a dar ese artículo que escribí y otro que es más provocativo, bien provocativo el otro artículo, fiel a mi tradición. El artículo se llama La medicina del trabajo, los médicos y la posverdad. Léanlo, descuartícenme, critíquenme todo lo que quieran. Todas las críticas son bienvenidas y son estimulantes. Miren, desde que empecé a hablar en las asambleas de la Facultad de Medicina, por allá por el año 1969, hasta el día de hoy, cada vez que me discutían o me rebatían, yo me enfrascaba en el estudio para encontrar argumentos para volver a las polémicas. Y desde esa época hasta ahora no he perdido ese hábito y bueno, espero seguir saludablemente loco así hasta unos cuantos años más. Entonces, bueno, lean esos dos artículos, traten de ver algunos de todos estos conceptos que hemos planteado. La clase que viene podemos empezar con las dudas, las críticas y lo que ustedes piensen que puedan rebatir de esto que yo he planteado. Vuelvo a decirles lo mismo que dije antes. Cuando uno tiene un marco teórico amplio, abarcativo de la complejidad que es la vida humana
en esta cuarto del siglo XXI que estamos transitando, por lo complejo que es la sociedad, el trabajo y los días que nos tocan vivir en esta reestructuración post-pandémica de todas nuestras vidas, todo lo que tuvimos que cambiar, que modificar, así como se nos cambiaron los hábitos, cambiaron también los procesos productivos, hay una aceleración de cambios vertiginosos, el mundo está en un conflicto severo, conflicto de producción, conflicto económico, guerra, sequía, crisis económica y demás, y yo creo que cuanto más amplio sea nuestro campo de arsenal teórico y herramientas prácticas, mejor vamos a poder desempeñarnos profesionalmente y vivir un poquito mejor, que de eso se trata. Tener la satisfacción de poder enseñar y aprender, aprender y enseñar, que es un ida y vuelta entre ustedes y nosotros. Somos todos profesionales, veo que muchos son jóvenes, otros están transitando una edad adulta, seguramente soy el más veterano, pero no por... Disculpe, ¿puede repetir el artículo que no llegué a escuchar el primero? El primero está, se los va a mandar Luciana. Lo manda. Sí, pero lo pueden bajar de internet en la revista digital Las Voces del Fénix. Se llama Los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en contexto pandémico y de reestructuración productiva en la Argentina 2020. A ver si los mando ahí por el chat. Mejor si lo manda porque muy largo el título. ¿Largo el título? Sí. Soy larguero. Bueno, gracias. A ver, ahí va. No encuentro dónde se mandan los archivos ahora. ¿Qué pasó? Jorge, si querés, ahora me lo pasás y yo te los mando. Bueno, ahora te los mando. Están en el... lo pueden bajar por internet. Pongan Voces del Fénix, Jorge Cohen, y ahí les aparece el artículo en el PDF. Aparecen los emoticones, el formato, pero no aparece el archivo. Acá lo encontré. No era. Bueno. Se los manda Luciana por mail o por el canal que ustedes tienen. Los dos artículos están, los pueden bajar por internet, ¿sí? No, ahí está, en la página que nombraste está, Jorge. Y en la revista Soberanía Sanitaria, métanse Soberanía Sanitaria, también creo que en el número 4 está la medicina del trabajo, los médicos y la posverdad. Ahí me serrucharon una partecita, los editores que no les gustaba, pero bueno, lo editaron, porque era también crítico de algunas cosas que no se habían hecho bien, sobre todo alrededor de el tema de cómo se había trabajado adicciones y trabajo. Ahí, de eso ya vamos a ver. Vamos a hablar un poquito también la clase que viene. Bueno, como les decíamos a todos en estos UNES, que tengan buen descanso, una rica cena, una buena cena, buena compañía, buenos sueños, y mañana que sea una buena jornada para todos. Nos encontramos mañana a 6:30 en este mismo lugar. Les mando un abrazo, que tengan buen descanso.
Chao, hasta luego. Gracias. 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 Luego, buenas noches. Hasta mañana a todos. Buenas noches. Chao, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Aguanten, aguanten como aguantamos los canallas. Hasta el minuto 49 y pico aguantamos. Somos gente de aguante. Bueno, eso estuvo de más, ¿no? Y de No, hacer no, tiempo no. también, de hacer Es tiempo, la- esconder las pelotas. Es la esencia. Me parece que eso estuvo de más. Qué Bueno, lástima que somos de Newell acá. bueno. Miren, lo más bonito que pasó fue en los barrios de Rosario, esos partidos que se organizaron previo al clásico, entre gente del barrio, entre Central y Ñul, que jugaban todos mezclados. Eso realmente a uno lo pone muy bien. Y el bien. fútbol, si no estuvieran los hinchas de Newell o de Boca, los de Central no tendríamos razones de existir. Porque nadie nos cargaría ni cargaríamos a nadie. Así que forma parte de una cosa saludable. Bien. Chao, Les hasta luego. mando un beso, un abrazo, chao. Chao.